puesto aquí un título a la prédica de esta mañana que es Insólitos. Quiero hablar de individuos insólitos. ¿Qué es una persona insólita? No es una palabra que utilizamos con frecuencia, pero el principio sí. Según el diccionario, es una persona inusual, infrecuente, extraordinaria, inaudita, sorprendente. Es una persona insólita. Así que veamos por qué había puesto este título. Te invito a leer conmigo y con todos en la primera carta de Pedro, el apóstol Pedro, que le escribió la primera carta, el capítulo 1, los versículos 1 al 5. Mientras lo encuentras en tu Biblia, hagamos una pequeña reflexión. Tal vez te ha pasado como a la gran mayoría, a mí también. Nunca te dieron la opción de ser elegido para el mejor trabajo, ni para un mejor salario. La gente interesante nunca te eligió para estar con sus amigos. A veces te encontraste como un extraño, incluso en tu propia casa. Muchas veces te sentiste un bicho raro, no deseado, excluido. Y muchas veces querías nacer de nuevo, pero en una familia diferente. Anhelabas imaginarte un futuro mejor, pero lo veías cada día peor. No te quedaba mucha esperanza. Lo bueno se marchitaba. Te sentías desprotegido. Te veías como una piedra que se hundía más y más en el río. Como decía una de las últimas canciones lanzadas este mismo viernes pasado. Querido, si te identificas con esos sentimientos, tengo una noticia extraordinaria. Si pones toda tu confianza solo en Jesús, todo cambiará. Nunca serás avergonzado. Te lo aseguro. Dios se lo promete por medio de Jesús. No estoy diciendo que no seas avergonzado por la gente, pero en el fondo y alrededor de tu vida y en todos los aspectos notarás que Dios estará contigo de tal forma que no te dejará, no permitirá que seas avergonzado confiando en Él. Así describe el apóstol Pedro a estos discípulos a los que escribe. Primero de Pedro capítulo 1, versículo 1 al 5, espero que ya lo hayas encontrado. Voy leyendo, dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos. Toma nota, las características de estos insólitos. Son elegidos, otros no. Extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, pero según la previsión, quiere decir previo conocimiento de Dios el Padre, mediante la obra santificadora, quiere decir que Dios va apartando del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser redimidos o rociados, cubiertos por la sangre. Hemos leído varias cosas. Son personas que Dios nos conocía de antemano, se fijó en nosotros. El Espíritu Santo nos apartó para Dios, nos hizo aparte de los demás que son rebeldes contra Dios para obedecer a Jesucristo, y nuestros pecados que estaban allí los cubrió con la sangre de Jesucristo para ver Dios la sangre de su Hijo, no nuestros pecados. Somos realmente insólitos. Dice que abunden en vosotros la gracia y la paz, y sigue diciendo: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por su gran misericordia. O sea que estos insólitos lo son porque han experimentado la misericordia de Dios. Recordad que Dios nos da lo que merecemos.
Nos ha hecho nacer de nuevo. Como hemos cantado la canción, pero no sé por qué. No tiene explicación. Mediante la resurrección de Jesucristo, quiere decir que primero murió por nuestros pecados y luego resucitó, y con Él ahora tenemos vida, para que tengamos una esperanza viva. Una esperanza viva, eternamente viva, porque nunca muere. Y recibamos una herencia indestructible. Hay gente que quiere heredar y quiere hacerse rico en este mundo. ¿Para qué? ¿Para 4 días? Aquí tienes algo que Dios quiera que sea tuyo también, ¿verdad? Es mío. Y yo sé que de muchos nosotros también. Herencia indestructible, incontaminada, que no tiene cosas raras que al final se desmorona, inmarchitable. Tal herencia está reservada, dice, en el cielo, para vosotros, reservado, pone reserva. Se nos está esperando en el cielo para tomar posesión de esta reserva, de esta herencia, a quienes el poder de Dios protege además, mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Así que incluso el poder de Dios nos guarda para que lleguemos a esta reserva. Y es una salvación, la última parte que nos espera, poder disfrutar, que en el futuro se va a revelar. La primera parte de la salvación es cuando Dios nos da el perdón de nuestros pecados y nos da el Espíritu Santo, nacemos de nuevo y somos todo eso. La segunda parte de la salvación es a diario, que nos salva del poder del pecado, nos salva de miles de las cosas para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida, por fe. Pero un día también nuestro cuerpo será transformado y entonces estaremos con el Señor para siempre y estaremos en el cielo, estaremos tomando posesión de la herencia y esta es la última parte de la salvación eterna, estar eternamente con Cristo. Y para que nosotros podamos alcanzar esta salvación también estamos siendo protegidos por Dios por la fe en Cristo Jesús. Querido, ¿has notado qué diferente viven estos discípulos de Jesús? Los discípulos de Jesús son elegidos. Aunque dispersos en esta tierra, saben que su ciudadanía está en el cielo. Voy revisando, ¿verdad? Repitiendo algunas cosas. Dios los conocía de antemano. El Espíritu de Dios los apartaba para obedecer a Jesús. Sus pecados son cubiertos por la sangre de Jesús. Nacieron de nuevo unidos a Jesús resucitado. Tienen esperanza viva, una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. El cielo les pertenece mediante su fe y Dios los protege hasta alcanzar, disfrutar de esta salvación plena. ¿No es maravilloso ser uno de los insólitos ciudadanos del cielo? Hay mucho del otro que hemos dicho al principio, ¿verdad? Y no podemos eliminarlo, no podemos evitarlo. El mundo es así. Pero la verdad es que el que disfruta de ser insólito para Dios tiene una compensación tan grande que el otro no importa. Es el peso de las dificultades que están todavía ahí, en comparación, es tan liviano que lo puedes llevar como si fuese nada. Porque el peso de gloria en Cristo Jesús es tan enorme, la alegría es tan grande, lo que somos para Dios en sus ojos es tan maravilloso que no fallecemos, seguimos adelante hasta la meta. ¿Has observado alguna vez un peregrino del camino a Santiago? Yo sí,
con algunos he hablado, he estado días, por ejemplo, en el camino para ir hablando con unos y con otros, ofreciéndoles bebida, algún helado, chocolate, pero también la Biblia, conversación, oración. Me acuerdo que un día me arrodillé con uno de los jovencitos que se iba a suicidar al final de llegar al Camino Santiago, lo cogí, lo llevé a casa, estuvo un mes con nosotros hasta seguir luego su vida, se entregó a Cristo. Pero ¿has observado esos peregrinos del Camino de Santiago? Un peregrino no actúa como los demás de esta tierra. Su vida está enfocada en reducir sus pertenencias. Ahorra sus energías, cuida su salud, aprovecha el tiempo, vive para una ilusión diferente a los demás. Disfrute del camino, pero no se queda quieto, sino prosigue a la meta. El peregrino sabe que andar con otros es importante, pero no se deja apartar de la meta por ninguno. Se ayudan los unos a los otros para que ninguno quede atrás. Así viven los discípulos de Jesús, según este texto. Son peregrinos, siguen al Maestro. La meta es vivir con conciencias limpias, ya que van a pasar la eternidad con los demás discípulos, los aman, los ayudan, no les son de tropiezo. Entonces os invito a que sigamos leyendo como Pedro describe a los insólitos a partir del versículo 17 ahora. Saltamos algunos versículos para que no se nos haga demasiado largo, pero queremos aprovechar esos versículos para profundizar también. Y vamos a leer hasta el capítulo 2, versículo 3. 1:17 al capítulo 2, 3. Dice así la palabra de Dios. Ya que invocáis como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, también de los creyentes, dice aquí, vivid con temor reverente, mientras seáis peregrinos en este mundo. Ahí está el concepto. Como bien sabéis, vosotros fuisteis rescatados de la vida absurda. Los padres nos dieron una vida absurda, dice aquí la palabra de Dios, que heredasteis de vuestros antepasados. La vida de pecado, la vida que termina en la muerte eterna, como no nos arrepintamos y volvamos a Cristo Jesús. Es absurda esta vida. El precio de vuestro rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Pedro sigue diciendo, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en nuestro beneficio. Por medio de Él creéis en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza están puestas, y fíjate bien lo que dice, en Dios. Ahora que os habéis purificado, obedeciendo a la verdad, y tenéis un amor sincero, quiere decir sin apariencias, por los hermanos, amaos de todo corazón los unos a los otros. Amor sincero me gusta explicarlo brevemente. Nosotros aquí en España tenemos jarros de barro, y estos jarros son fácilmente quebrados, tienen una rajadura. Entonces antiguamente, para no volver a comprar una nueva, se ponía cera y se tapaba este agujero. Pero claro, eso era solamente una solución para un momento. Si empezaba a hacer calor, si subía el termómetro a 45 grados o 50 en algunas partes, esta cera se derritaba y el agua se perdía del jarrón. Era un jarrón con cera. Y Dios dice, tengamos un amor sincero. De ahí viene la palabra y la idea, sin engaño. Y dice aquí,
pues habéis nacido de nuevo. Por eso, amaos de todo corazón los unos a los otros, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios, que es la semilla, que vive y permanece. Porque todo mortal, cita la Biblia, porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se os ha anunciado. Y seguimos leyendo lo que Pedro escribe. Por lo tanto, eso tiene que haber unas aplicaciones muy prácticas. Por lo tanto, abandonando toda maldad. O sea que hay que hacer a veces exámenes, listas, mirar bien. Y todo engaño, hipocresía, envidias, porque queremos figurar, porque queremos lo que otros tienen. Y toda calumnia, sabemos que es mentira lo que nos estamos inventando. Desead con ansias, o sea, quitando todo esto, abandonándolo, desead con ansias, con ganas, como un niño que grita y grita hasta que tiene la leche. Desead con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella creceréis en vuestra salvación, que esta salvación de cada día, hay que crecer en esta salvación, ahora que habéis probado lo bueno que es el Señor. Y se crece en la salvación por abandonar lo malo, llenarse de la palabra de Dios, obedecer a Jesucristo, por el amor, por servir a Dios y por aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Así crecemos en la salvación. Bueno, queridos, hemos leído que los insólitos han nacido de nuevo por la palabra de Dios, por la obediencia al verdadero evangelio, como una semilla que permanece para siempre. Y por ello sabemos que daremos cuenta ante Dios de todo lo que hayamos hecho. Por ello nos cuidamos de vivir de la forma que a Dios agrada. Vivimos como peregrinos. ¿Te acuerdas de las características de los peregrinos? ¿Te acuerdas? Lo que más destaca es su enfoque en la meta, cumplen con el camino, cueste lo que cueste, eviten caminos equivocados. Esos peregrinos rumbo al cielo obedecen la verdad y aborrecen el engaño. Aman con corazón sincero, sin apariencias, están conscientes del precio con el cual fueron comprados. En todo momento tienen claro que son ciudadanos del cielo, son extraordinarios, elegidos, nacieron de nuevo por la fe personal en la palabra de Dios y jamás por un rito bautismal, pero sí por la palabra de Dios, por la fe personal. Queridos, este lunes pasado de puente festivo aprovechamos Beatriz y yo para hacer senderismo. Además hacía un día espléndido, así que nos lanzamos y disfrutamos de la naturaleza. Nos llevamos la perra de nuestra hija Eva, que se llama Pipa, que esta noche nos dio una guerra tremenda, y fuimos al cementerio donde se había rodado en 1966 uno de los western más famosos de la historia, El bueno, el feo y el malo. Al comer en Santiago Santo Domingo de Silos, nos preguntó la camarera de dónde éramos. Le contesté que tenía 3 posibles respuestas. Éramos de Burgos, porque allí vivíamos. Éramos suizos, porque así nacimos. Pero lo más insólito, le dije, era que éramos ciudadanos del cielo, porque habíamos nacido de nuevo. Daniela se quedó sorprendida. Ella era búlgara, por alguna razón le parecía que nuestro acento era rumano. Le pedí permiso para contarla en 2 minutos por qué éramos ciudadanos del cielo y cómo ella también lo podía ser. Porque con 17 años ya había leído
la Biblia 2 veces, pero no la había comprendido. La prometí que en los 2 siguientes minutos entendería lo más importante de la Biblia y por tanto también el resto. Porque ¿cuál es el mensaje central de la Biblia? Vamos a repasarlo una vez más. También lo había mencionado en la entrevista con el señor alcalde. Fue un buen tiempo que él también me permitió compartir con él qué es lo que creemos nosotros. Dios había dejado suficiente evidencia de su existencia por las cosas creadas. Y no es cierto que no se le honra y ni siquiera se cuida su planeta. Dios había incorporado una conciencia en nosotros para saber lo que es bueno y malo. Pero ¿no es evidente que se dan más lecciones de las que se aplican? Nos dio su palabra. Por ejemplo, los 10 mandamientos. ¿Cumples alguno? Por lo cual, ¿no es evidente que no tienes excusa, que todos pecaron y están separados de Dios, como dice la Biblia? Y ante Dios, que es justo, ¿eres culpable o inocente? ¿No es cierto que eres culpable? No hay excepción. Ahora, Dios no puede rebajar su justicia, sino mostró toda su justicia. No hay amnistía. Por ello envió a Jesús, Dios el Hijo, hecho humano. Jesús es histórico, murió y resucitó. Las evidencias son abrumadoras, volverá. Y Dios había tomado la decisión que daría toda la gloria solo a su Hijo. Nadie ni nada más salva, solo Jesús. ¿Y por qué murió? En lugar de los culpables. Dios tomó nuestra injusticia y la imputó a su Hijo justo. Por ello murió. Y Dios tomó la justicia de Jesús y lo aplicó toda su justicia a nosotros. Nos justificó gratuitamente. Un regalo de Dios que reciben los que creen. Dios así lo predestinó. Así somos declarados justos delante de Dios. Dios nos da perdón de los pecados. Su Espíritu crea en nosotros un nuevo corazón. Nacemos de nuevo y la semilla de este nuevo nacimiento es la palabra que sale del corazón de Dios. Esta palabra es el Evangelio. Así que, ¿cómo puedes ser ciudadano del cielo? Cree en el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, y serás salvo, tú y tu casa. Bueno, creo que cumplí los 2 minutos que había pedido. Se quedó impactada y la pedimos, Beatriz y yo, el número de teléfono y la mandamos ahí mismo, luego el link de la última predicación titulada Justicia, cómo ser justificado delante de Dios. Daniela nos había preguntado de dónde éramos. La contestamos que éramos ciudadanos del cielo. Le explicamos cómo podía ella también serlo, por nacer de nuevo. Para vosotros y para los que nos escucháis, ahora tengo algunas preguntas más que vienen de este texto de Pedro. ¿Un edificio puede considerarse iglesia? ¿Un edificio de paredes se puede considerar iglesia? ¿Debe Dios ser adorado en forma palpable? Como un pan, por ejemplo, podría ser. ¿No sería idolatría cristiana? ¿Quién es el fundamento de la iglesia cristiana? ¿Es Pedro o Jesucristo? Bueno, es curioso descubrir que Pedro creía y enseñaba en esta carta que Jesucristo era y será la única roca de la iglesia, la única piedra principal. Pedro lo enseñaba porque lo creía así lo entendía cuando Jesús le hablaba.
Pedro, el auténtico apóstol de Jesús, porque claro, yo puedo inventarme un Pedro, pero el auténtico Pedro, el apóstol de Jesús, defendía que solo Jesús había sido elegido por Dios como legítima roca de la única y verdadera iglesia cristiana. Y Pedro define a la iglesia solo como edificio espiritual, jamás como edificio de paredes. Porque iglesia significa habla de personas, los llamados fuera del mundo para ser elegidos. Un edificio no puede ser elegido para Dios y nacer de nuevo y ser redimido y tener herencia en el cielo. La iglesia son los elegidos, son los nacidos de Dios y son herederos del cielo. Nunca serán un edificio. Por eso no me gusta que alguien diga voy a la iglesia, como diciendo vamos a esta dirección. Pero también Pedro define a la iglesia solo como un edificio espiritual, he dicho, pero nunca como un edificio material. La iglesia es el conjunto de personas apartadas por Dios del resto que aún no habían nacido de Dios. Ahora leamos en 1 Pedro 2, 4 al 10, que son los últimos versículos, sobre este tema. Dice así Pedro: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercaros a Él, también vosotros sois como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegáis a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: mirad que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confía en ella no será jamás defraudado. Por lo cual podríamos añadir, el que confía en Pedro como piedra principal, sí será engañado y defraudado. Para vosotros los creyentes, dice Pedro, esta piedra es preciosa. Pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo, una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para la cual estaban destinados. Pero, me refiero, si desobedecen, son destinados a tropezar. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclaméis las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ni siquiera erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Antes no habíais recibido misericordia, pero ahora ya la habéis recibido. Solamente notar esto. Cada persona tiene que tener esta historia. Antes yo no formaba parte de Dios. Y cuando me cogieron, me echaron agua, el cristianismo no es una fábrica de cristianos que se pasa la manguera, como dijo el alcalde de Valladolid cuando hablaba con él. Y tenía toda la razón. Él lo veía, él lo experimentaba, era del pueblo. Lo podía ver que eso no funciona así. Y la Biblia dice que así no funciona, si no se hace cristianos, así no nacen de Dios personas con un nuevo corazón, elegidos de Dios con el poder del Espíritu Santo. Pero sí, por un nuevo nacimiento a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Todos tenemos que tener un antes y después. Antes no era del pueblo de Dios, ahora sí. Porque me arrepentí, creí en el Señor Jesús, nací de Dios y ahora soy miembro de Jesucristo, soy miembro de una iglesia de otros nacidos de nuevo también. Solo decir que Pablo afirma lo mismo en cuanto al fundamento de una verdadera iglesia cristiana. 1 Corintios 3:11 dice Pablo:
porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Ya vemos que el auténtico Pedro nunca era la roca y fundamento de la verdadera iglesia cristiana, sino siempre, únicamente Jesucristo. Y ahora, antes de finalizar, nos gustaría saber cómo podemos identificar a los auténticos líderes de la verdadera iglesia de Jesucristo. Hasta ahora hemos visto que los verdaderos miembros son solo los nacidos de Dios por su fe personal. La verdadera iglesia tiene solo un fundamento, que es Jesucristo. Y ahora nos preguntamos, ¿existe en la iglesia de Dios el papado de Pedro como sumo sacerdote del cristianismo? Perdonad la pregunta, pero hay que hacérsela. Sorpresa para muchos. Descubrimos que el mismo Pedro creía que él no era ningún líder superior en la iglesia universal. Pedro creía que nadie podría ser papa. Se consideraba solo a sí mismo un líder igual que los demás líderes de las iglesias. Además, estos líderes eran siervos, no eran jerárquicos y el que manda más. Pero era uno más entre todos los pastores que eran llamados ancianos. Al final de su carta escribe en 1 Pedro 5, 1 al 4, dice así Pedro, a los ancianos, él escribe a los ancianos en este caso, que están entre vosotros, a los que le había dirigido la carta, yo Pedro, que soy anciano como ellos, no diferente, no superior, no por encima, como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, os ruego esto. Cuidad como pastores el rebaño de Dios, que está a vuestro cargo, no por obligación, ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. No seáis tiranos con los que están a vuestro cuidado, sino sed ejemplos para el rebaño. Así cuando aparezca, ahora sí, el pastor supremo, es el título de Jesucristo. Él sí que es el pastor supremo. Recibiréis la inmarcesible corona de gloria. Por lo cual, aquí termina Pedro, por lo cual concluimos, queridos. Proclamar a un pecador, como Pedro, roca de la iglesia, y a sus supuestos sucesores, Santo Padre, Pastor Supremo o Sumo Sacerdote, es usurpar el lugar del santo y único Hijo de Dios, Jesucristo. Esta ambición blasfema es el espíritu del anticristo y jamás es de Dios. Anticristo quiere decir intentar tomar el lugar de Cristo. Ese es el gran anticristo que esperamos que viene un día para ser honrado en vez de Jesucristo. Pero ya está actuando, ¿no? Y tenemos que apartarnos y no darle lugar. Así, tú ya eres un verdadero discípulo de Jesucristo. Ahora, ¿de qué iglesia deberías considerarte miembro? ¿De una entidad inventada por intereses humanos, edificada sobre un falso Pedro? ¿O quieres pertenecer a la iglesia de Jesucristo? En ella se reúnen los nacidos de Dios, por su fe personal. Es una iglesia con menos números, pero verdaderamente cristiana, apostólica y universal, edificada sobre Jesucristo. Tú debes decidir. Es que no te queda otra. Tienes que decidir. Lo que Dios espera de ti es que te apartes del engaño, porque eso es característico de los que esperan un día de estar delante del Señor Jesucristo, cara a cara, que han sido comprados por un precio tan alto.
Lo que Dios espera de ti es que te apartes del engaño y que te reúnas con su verdadera iglesia. Que sigas a Jesucristo con un corazón limpio. Tengo una buena noticia. Esta iglesia verdadera de Jesucristo tiene cientos de millones de miembros actualmente en todo el mundo. Porque Dios salva, porque Jesucristo es evidente, porque Dios llama, porque Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Y Dios está obrando maravillosamente en todas partes del mundo, aquí también, pero no te digo en otras partes también, en el mundo donde constantemente, todos los días en algunos países se plantan 10 nuevas iglesias, se convierten miles de nuevas personas a Cristo Jesús, son añadidas. Pero sí que creo que hay que tomar una decisión si quiero pertenecer por tradición, por imposición, porque así lo quisieron mis padres, mis abuelos y mi cultura, a una iglesia inventada por un fundamento falso, con un evangelio totalmente falso, confiando en miles de las cosas y no solamente en Jesucristo, con autoridades equivocadas. La mayoría no tienen idea de la Biblia, no creen lo que dice la Biblia, no creen a Dios y contradicen a Dios abiertamente y no les importa para nada. No podemos decir que soy miembro de una iglesia así si hemos nacido de Dios. Tenemos que apartarnos y buscar una iglesia cualquiera donde Jesucristo es cabeza, donde Jesucristo es fundamento, donde se predica la palabra de Dios, donde se cree el Evangelio, donde otros podemos llevar, que escuchen la verdad de Dios, que conozcan a Jesucristo, son salvos y son añadidos y pueden crecer en la fe, en la salvación y que pueden gozarse con nosotros de la salvación eterna también, que nos espera.